Buenos días a cada uno por el chat que me están saludando. A ver, Giancarlo, Emerson, Matías. Buenos días. Sergio, gracias por tu palabra, Sergio. ¿Cómo estás? Gianfranco, a ver, Diego Alonso, Michelle, ¿qué tal? Buenos días a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bien, a ver, esto solamente indicarle que, por favor, ante cualquier situación de consulta, duda, usted lo hace a través del chat y ahí voy a contestar las preguntas, las dudas que tuviera. A ver, como estamos en un ciclo repaso, ustedes ya pues tienen cierto conocimiento de estos temas, vamos a avanzar lo más pronto posible porque hay pues una cantidad interesante de preguntas que nos han planteado para esta sesión que hay que resolver. Y ahí sí, ¿no? Vamos a ver cómo ustedes dan las respuestas a esas distintas preguntas. Pero para eso primero veamos la teoría, ¿ya? Entonces voy a compartir la pantalla para ya iniciar de una vez nuestra sesión. A ver, ratito, estoy abriendo aquí. Déjame ver que todo esté correctamente. No voy a hacer que a la hora genere inconvenientes. Listo, está bien. Entonces voy a compartir la pantalla para ya ustedes que puedan ver el asunto de la diapositiva. Entonces, aquí está. Listo. Ya está. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, muchachos, ahí tenemos ciclo repaso, UNI, listo. Bien valientes son ustedes para postular a la universidad que más complicado su examen tiene, ¿ah? Está bien, no es difícil, muchachos, no es difícil, todo depende de tu esfuerzo, ¿no? De las ganas que le pones cada día para lograr lo que tú te has propuesto. ¿Listo? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, empezamos. A ver, lo primero que hay que recordar es el aspecto de la definición de economía. A ver, atento, no hay una sola definición de economía. Hay tantas definiciones de economía como economistas existen. Tú abres los libros de los más renombrados autores y vas a compara, y de lo que dice un autor y otro, te vas a dar cuenta que no es exactamente igual. No hay una definición única a nivel universal que se tenga para definir lo que es la economía. Por eso, repito, hay tantas definiciones de economía como economistas existen. Y una muestra, mira aquí, vamos a leer la primera definición, dice el señor Gregory Mankey, dice, la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Mira, que tengo esa definición, dice, ¿qué cosa es? Dice, es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Siguiente definición, y aquí tenemos de Lionel Robbins, tal vez el concepto que más veces se utiliza, ¿no? El más fácil tal vez de recordar también. Dice, la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. No es exactamente igual, ¿no? Ahora, siguiente autor, Michel Parkin, bueno, es mi autor preferido para mí. Dice así, la economía es la ciencia social que estudia las elecciones de los individuos, las empresas, los gobiernos, las sociedades enteras que hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. A ver, estamos viendo a tres autores aquí que exactamente no nos dan una definición, pero el mensaje de estos autores y todo lo demás que tú puedas leer es que la economía, ¿de qué se trata? La economía es una ciencia. De alguna otra manera, el autor te va a indicar esto, que la economía es una ciencia. Ahora, es una ciencia que estudia ¿qué cosa? Las actividades económicas del hombre. ¿Y para qué se hacen las actividades económicas? Para satisfacer nuestras necesidades, administrando los recursos escasos. En esencia, eso es la economía. La economía es la ciencia que estudia las actividades económicas que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades. Entonces, no será exactamente igual la definición desde los diversos
economistas, ¿no? De los economistas renombrados a nivel mundial que tenemos, que aportan bastante al desarrollo de esta ciencia. No es igual su definición de cada quien, pero el mensaje va en el mismo sentido. Eso hay que tenerlo presente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, avanzamos. Claro, gestión de los recursos ante la escasez. Perfecto, claro. Por ejemplo, ahí Diego, mira, leyendo todos estos conceptos, ya está resumiendo en pocas palabras también lo que él entiende, lo que es economía, y lo que dice Diego es válido, ¿no? Ahora, la economía hemos dicho que es una ciencia, no es un arte, no es una disciplina. Y como una ciencia, tiene un campo de estudio. ¿Y qué cosa estudiamos en la economía? A ver, muchachos, respondan rápido. ¿Qué estudiamos en la economía? A ver, cuando un joven, tiene una situación de terrible, ¿no? Desengaño de su pareja. ¿Nos interesa eso? Ah, su tristeza, su dolor, ahí en su cuarto encerrado llorando a tipo robotín, tipo robotín ahí. No, pues eso no nos importa a nosotros, ¿no? El dolor del corazón, eso no nos interesa. ¿Ah? Nos interesa el comportamiento económico, ¿no? El comportamiento económico. Ah, uno se identifica con el gato, dice. Entonces, ojo jóvenes, entonces estudiamos el comportamiento económico. Ahora, ten en cuenta algo, no todo lo que hacemos es relacionado con el comportamiento económico. O sea, no todas nuestras actividades o lo que hacemos todo el día es un comportamiento económico. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta qué es un comportamiento económico y qué no es un comportamiento económico? Fácil, ¿ah? El comportamiento económico siempre involucra administrar recursos, siempre. Además, el comportamiento económico siempre tiene como fin el de lograr el tener bienes y servicios. Además, el comportamiento económico siempre es cuantificable, siempre es medible. Teniendo en cuenta eso, entonces los actos que realizamos en la economía, eso nos preocupa, eso nos interesa estudiar dentro de la ciencia económica. Bien, ahora, ¿qué más? Además de eso, la economía es ciencia porque tiene métodos para su estudio. Método inductivo, deductivo, dialéctico, estadístico, matemático, histórico, psicológico, ¿no? Recordando alguno de ellos. Método inductivo, analizar casos particulares para llegar a una conclusión general. Analizamos casos particulares. La idea es encontrar un patrón de comportamiento en esas situaciones particulares para que luego podamos generalizar. ¿Ah? Por ejemplo, el caso, ¿no?, de esta famosa ley, a ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Estudiamos una familia, sus ingresos, y estudiamos que cuando más ingresos tiene, menos destina a la compra de alimentos. Otra familia igual. Y por ahí, ¿no? Estudiamos de repente a 3 familias nada más. La familia A, de sus 500 soles a la compra de alimentos. Familia B, de los 1,000 soles que gana, pues lo destina a la compra de alimentos. Por ahí de repente, ¿cuánto? 700 soles. Claro, porque la familia A, el 100% le destina a la compra de alimentos. Pero la familia B, fíjate, de los 1,000 soles, 700 soles. Claro que está gastando más que la familia A, pero porcentualmente respecto a sus ingresos, obviamente es menor. Y ya Ronald se dio cuenta de qué ley estoy hablando. ¿Te das cuenta? La ley de Engel. La ley de Engel, ¿no? Es una ley que justamente Engel llegó a esa conclusión analizando a 2 o 3 familias. Entonces se ha puesto a analizar a todas las familias a nivel mundial para dar recién como respuesta a una generalización. No. De lo particular a lo general. Método inductivo. Ahora, el método que es lo contrario, el deductivo. Ahí es tener en cuenta la ley general y a partir de ella llegar a la verificación, llegar a entender el comportamiento individual, de lo general a lo particular. ¿Verdad? Ese es el método deductivo. El método dialéctico tiene 3 etapas, ¿no? Y muy utilizado por los socialistas para dar sus ideas. La tesis, antitesis, la síntesis, ¿no? La afirmación del hecho, la negación y la negación de la negación. El método matemático, ahí es el uso de las matemáticas para poder interpretar el comportamiento económico del hombre. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, a ver, dice Q, ¿no? Q es igual, QD, ¿no? Cantidad demandada, ¿no? Es igual a ¿qué? A
A menos B multiplicado por el precio. ¿Qué te estoy dando? La ecuación general de la demanda. Entonces, pues las matemáticas también influyen mucho en lo que es el análisis económico y necesitamos de las matemáticas para interpretar ese comportamiento económico. Bien, entonces tiene el método estadístico también, por ejemplo, ¿no? Y ahí este economista, este pensador que apoyó mucho también al desarrollo de la economía con su aspecto de utilizar las estadísticas es William Petty, ¿no? Él es uno de los primeros en utilizar las estadísticas en el campo de la economía. Entonces, esto es básicamente en registrar los hechos, los datos, o hacer las gráficas y luego la interpretación, ¿no? Entonces, la economía para llegar al conocimiento verdadero utiliza diferentes métodos. ¿Qué más? La economía es ciencia porque tiene un lenguaje particular. Términos que solamente se entienden dentro de la economía. Fuera de la economía no tiene ningún significado o no es entendible. Por ejemplo, ¿no? Que ahorita de repente el ministro de Economía diga, necesitamos apalancar nuestra economía. Oh, ¿qué será eso de apalancar una economía? ¿No? De repente alguien va a pensar que es agarrar un palo, ¿no? Otro, ¿no? La empresa X va a hacer una inversión de cartera. Era una inversión de cartera. Entonces, son términos que solamente se entiende dentro del campo económico. Entonces, la economía no es un arte, no es una disciplina, es una ciencia. ¿Ah? Pero también es una ciencia no experimental, ¿ah? No es como la física y la química, que sí, bajo condiciones controladas se puede repetir ese comportamiento, ese acto, ese suceso. La economía no. Por eso es que cuando se aplica tales o cuales modelos económicos en una sociedad funciona y en otra no funciona, porque tiene mucho que ver con el comportamiento humano. ¿Ya? Bien, ahora, si bien es cierto, la economía es ciencia por estos motivos, pero es ciencia desde 1776 con la publicación de la obra, ¿no? Llamada simplemente La riqueza de las naciones, publicada por el señor Adam Smith. Claro, Adam Smith. Claro, una de sus ideas principales, como dice ahí Benny, la mano invisible, ¿no? Claro, que hace referencia a que el mercado se regula por sí solo, la ley de la oferta, la ley de la demanda, ¿no? Entonces, Smith, pues, sus ideas hasta ahora sustenta lo que es la economía mundial, ¿cierto? Y bueno, por todos los aportes que ha dado Adam Smith, a él se le considera como que a él se le considera como el padre de la economía. La mano que se necesita, dice, la mano que se necesita ser visible. Buena idea. Muy bien, entonces, padre de la economía, Adam Smith. Bien, muchachos, avanzamos. Ahora, ¿cuál es el problema principal que enfrentamos en la economía? ¿Será la crisis económica? ¿Será la inflación? ¿El desempleo? Claro, muy bien, Diego. El problema principal es la escasez. Correcto, la escasez. Ahí está. Ahora, ¿por qué hay escasez? Simple, porque los recursos son pocos, son limitados frente a las necesidades infinitas, a las necesidades ilimitadas. El problema, entonces, principal no es el aspecto de la crisis, no es el desempleo, es la escasez. Pocos recursos y necesidades infinitas y limitadas. Ahora, ten en cuenta algo, que cuando nosotros tenemos la escasez, siempre hay que elegir. Por ejemplo, en la casa, ¿no? Papá dice, a ver, el presupuesto frente a las necesidades que tenemos en el hogar es muy poco, pues, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hoy falta pintar la casa, falta comprarnos de repente un artefacto por ahí, hay que pagar la academia, hay que hacer esto. Y bueno, yo creo que pintar la casa va a esperar, ¿ah? Porque primero está pues lo otro, ¿no? Los alimentos, para ahí, ¿no? Lo que es la atención médica diaria, y eso está prioritario, ¿no? Así que pintadito en la casa, ya tendrá que esperar la pintura. Entonces, siempre estamos eligiendo. Al tomar una elección, entonces, ¿qué asumimos? El costo de oportunidad. A ver, ¿quién me dice qué es costo de oportunidad entonces? ¿Qué cosa es costo de oportunidad? A ver, ¿quién responde primero? Vamos, a ver. ¿Qué cosa es costo de oportunidad? Hay otra pregunta que una vez hicieron, ¿no? El costo de oportunidad se registra en los libros contables, dice también esa pregunta hace tiempo que lo he visto que han hecho en la ONU. Ojo que el costo de oportunidad no es un costo que se pone en los libros contables, ¿ah? Dice, es el costo de generación de un bien, no, Manuel, no, ojo, a ver, para que vayas entendiendo, dice, es la cosa de mayor valor que dejamos de hacer. ¡Ey! Muy bien, Diego. Sí, es la mejor alternativa. Y aquí a veces a uno se confunden, ¿no?
está bien lo que tú dices, Diego. Es la mejor alternativa que tú renuncias por dedicarte a otra labor. Ese es el concepto que hay que manejar. ¿Ya? Es la opción no tomada en cuenta. Lo que dejas de hacer. Por ejemplo, atento, facilito. A ver, está ahí el ministro de Economía, ¿no? El gobierno, están todos sentados ahí en el Consejo de Ministros y están haciendo ahí de repente el presupuesto. Y dice, no, oye, necesitamos, mira, un puente en tal parte del país y su carretera, no tiene ese pueblo. Pero por ahí, ¿no? El señor ministro de Salud dice, pero un momento, piensen, estamos en pandemia, necesitamos vacunas, necesitamos más servicios médicos, ¿no? Implementar más las postas, los hospitales, y de repente hay todos en consenso que dicen, mira, ya ese puente, la carretera va a esperar, pues, ¿no? Estamos en pandemia y vamos a comprar primero las vacunas, dar mejor aspecto de elementos a los médicos para que no estén ahí descansando todos juntos en el colchón, ha visto la imagen, ¿no? Y que tengan, pues, no también ahí sus recursos. Entonces dijo, ya no el puente. ¿Qué está asumiendo ahí? Costo de oportunidad. Lo que no hizo, si el gobierno está diciendo, está comprando más vacunas y no está haciendo el puente, ese puente no tomado en cuenta, no realizado, ese es el costo de oportunidad, la opción no elegida. Por eso lee el concepto aquí, mira, atento. Dice, costo de oportunidad es el costo relativo, la opción que hemos dejado de lado, desaprovechándola por tomar otra opción. La opción no elegida. Ten en cuenta eso. Bien, ahora, ojo, un detalle importante. Cuando mencioné la escasez, todos tenemos escasez, ¿eh? Uno más que otros, obviamente. Todos los países, todas las economías, todos los países. No voy a pensar que solamente es de lo que menos tienen, ¿no? Todos enfrentamos la escasez de alguna manera. Bien, ahora, los agentes económicos, ¿quiénes son? Son aquellos que toman decisiones frecuentemente en la economía. ¿Quiénes son? Fácil, el Estado, las empresas, las familias. Todos los días ellos toman decisiones. El Estado, muchas decisiones toma, ¿no? Por ejemplo, el Estado decide, ¿no? El aspecto del presupuesto, ¿no? Cuánto destinar a tal sector, a quién voy a dar más apoyo, qué tributo voy a cobrar, toma decisiones. Las empresas también, ¿no? Cuánto voy a producir, ¿no? Qué tecnología voy a utilizar, a qué precio voy a vender, todo eso también, ¿no? En qué sector de la producción voy a desarrollar mi actividad, sector primario, secundario, terciario, toma decisiones. Las familias también tienen sus ingresos. ¿Qué dice? ¿Cuánto destino al consumo de alimentos? ¿Cuánto de esto voy a ahorrar? ¿A quién le voy a comprar? Entonces, toma también decisiones. Recuerde, a las empresas también se les llama unidades de producción y las familias unidades de consumo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, las tres interrogantes de la economía. No le he podido quitar esto porque estoy con una versión nueva de un Office. Lo acepté. Me llegó un mensaje y me dice, ha sido seleccionado para que pruebe las nuevas características del Office, y lo puse ahí y todo nuevo, no sé, la verdad, y disculpa que no puedo eliminar esto de aquí. A ver, las tres interrogantes de la economía. Son qué producir, cómo producir, para quién producir. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Ahora, cuando decimos el qué producir, es un problema de carácter económico. Ahí es cuando hay que decidir si vamos a producir un bien, vamos a producir un servicio, si vamos a producir dentro de los bienes, ¿no? De repente alimentos, si vamos a producir ropa. Es como si tuviéramos un terreno también, por ejemplo, ¿no? Un terreno, ¿qué voy a producir? Voy a producir trigo, voy a producir papa, voy a producir cebolla. Decisión, elección de la actividad de creación, sea bienes, sea servicios. Ahora, luego tenemos la siguiente interrogante, que es el cómo producir, que es un tema de carácter técnico, porque aquí es donde hay que tener en cuenta el procedimiento, la tecnología, la herramienta que vamos a utilizar para producir lo que ya hemos decidido. Entonces, si yo digo que ese terreno voy a producir trigo, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Y qué necesito, no? ¿Qué herramientas? ¿Qué máquinas? ¿Qué tipo de semilla voy a utilizar? ¿Cuánto tiempo le voy a echar el fertilizante? ¿Cuánto de agua requiere? Ese es el cómo producir. Ahora, ¿para quién producir? Es ya a quién va destinado mi producto. Si es al mercado nacional, al mercado internacional o para ambos, o de repente, ¿no? Según el producto que estoy elaborando, si es para las mujeres nada más, pues para los varones nada más, es para los niños, es para los ancianos,
es quién va a utilizar, consumir mi producto que estoy elaborando. A ver, atento, ¿ah? Pregunta que voy a hacer, usted me va a responder de inmediato. Un ingeniero ha inventado recientemente una máquina en la fábrica textil, para la fábrica textil. Con esa nueva máquina se permite reducción en 5 minutos de una prenda de vestir. Al inventar esta máquina, este ingeniero ha tratado de resolver la interrogante, 2 puntos. ¿Qué respondes? Facilito. Algo así viene una pregunta, ¿no? Claro, pues el cómo producir. El cómo producir. ¿Te acuerdas? Hay una pregunta, tienes que leer el examen de admisión pasados, ojo, ¿eh? Esa pregunta decía, ¿no? Una persona había inventado una máquina que dice para producción de churros, ¿no? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Que ahora lo hace en menor tiempo y con eso, inclusive, ¿no? Al producir más, tiene más ventas y todo lo demás. Era simplemente el cómo producir. Bien, ahora, división de la economía. Muchachos, la economía se divide en 2 campos importantes. Esto es la economía positiva, la economía normativa. Dentro de la economía positiva tenemos otras 2 subdivisiones. ¿Cuál tenemos? Economía descriptiva, teoría económica. Y dentro de la teoría económica, microeconomía y la macroeconomía. Y encontramos dentro de la economía normativa la política económica. Que ahora vamos a explicar un poquito más con esta diapositiva. Atento aquí. Cuando hablamos de lo que es economía positiva, es analizar el suceso, el evento, tal cual sucede, tal cual ocurre, tal como se presenta, lo que es. Por eso decimos en pocas palabras, o algunos lo que dicen cómo es. En cambio, economía normativa, lo que debería ser o cómo debe de ser. Aquí, en el caso de la economía positiva, el estudio es objetivo. Aquí no se hace juicio de valor, no se dice si está bien o está mal lo que viene sucediendo en la economía. Solo se describe lo que ocurre en la realidad. En cambio, en la economía normativa, aquí no. El estudio es de carácter subjetivo y mucho va a depender del analista también que está estudiando ese suceso, ese evento. Por ejemplo, un ejemplo. A ver, un ejemplo reciente. A ver, vamos a ver. El gobierno, economía positiva. El gobierno, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, ha incrementado en 200 soles la unidad impositiva tributaria para el año 2022. ¿Qué estoy diciendo? Un hecho real, un suceso que ha ocurrido. No estoy dando juicio de valor, solo estoy describiendo lo que ha pasado. Listo. Economía normativa. Al incrementar en 200 soles el gobierno en el valor de la unidad impositiva tributaria, está implicando que los ciudadanos pagarán más por una multa, más en el pago de los tributos. Una medida del gobierno que no se había visto en los años anteriores. Nunca el gobierno ha incrementado en 200 soles el valor de la unidad impositiva tributaria. Está bien que aumente, porque también ha habido casos de inflación, se ha devaluado muchas cosas. Pero incrementar 200 soles en el contexto que estamos viviendo en la economía, me parece que es una medida totalmente equivocada. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de la diferencia? O pude haber dicho también de otra manera. Me parece muy bien que el gobierno haya aumentado en 200 soles el valor de la OIT. Se requiere recaudar más por parte del Estado para cumplir, pues, las obligaciones que tiene. Está bien la medida, y es más, debería haber aumentado de repente hasta 300 soles. ¿Te das cuenta? Aquí hay juicio de valor, está bien o está mal. En cambio aquí no, solo lo que es la realidad. ¿Ya? No te confundas la diferencia. Ahora, dentro de la economía positiva, ¿qué cosa encontramos? La economía descriptiva, la teoría económica. En la economía descriptiva simplemente se obtienen datos del comportamiento de los agentes económicos. ¿De quiénes? ¿Te acuerdas agentes económicos? ¿Quiénes eran? El Estado, ¿cierto? Las familias y ahí el aspecto de la empresa. Entonces, bueno, como en nuestra economía prioritariamente, ¿no? La actividad productiva, todo eso está en manos de las empresas privadas, en esencia es obtener datos del comportamiento de las empresas y las familias. Entonces, esa es economía descriptiva. ¿Quién es lo que se encarga en el país de recolectar esa información? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo. Ahora, con esa información, ahora mira aquí, teoría económica, ¿qué se hace?
se hace la formulación de teorías, modelo, leyes económicas. Es decir, esos datos, ahora con esos datos a construir un pensamiento lógico, racional, para explicar lo que está sucediendo en la economía y también tratar de predecir lo que va a ocurrir en la economía. Porque la teoría económica no solamente te dice lo que está pasando, sino también interpretando con lo que está pasando, lo que tenemos los datos, hasta podemos adelantarnos a lo que podría ocurrir. Entonces, eso es el aspecto de la teoría económica. Ahora, la teoría económica sí que son interpretables, sí, los datos hay que interpretarlo, ¿no? Y aquí, claro, esto también, ¿no? Hay muchas teorías, muchos modelos que diferentes autores pues construyen en base a la información que se tiene de la economía. Ahora, lo importante, la teoría económica se divide en dos campos, micro y macroeconomía. Ten en cuenta que a la microeconomía se le conoce como la teoría de los precios y macroeconomía se le conoce como la teoría de los agregados económicos. La diferencia, profesor, fácil. La microeconomía estudia de manera individual el comportamiento de los agentes económicos. En cambio, la macroeconomía estudia a la economía como un todo, de manera general. Para que entiendas la diferencia, acuérdate, microeconomía es a decir estudiar el árbol. Macroeconomía es a decir estudiar todo el bosque. ¿Te das cuenta la diferencia? No estoy diciendo árbol pequeño, árbol grande, porque algunos lo entienden así, ¿ah? Cuando se trata, ¿no? Dice, un microempresario en Gamarra, cuando analizamos su costo de producción, y una transnacional, cuando analizamos su costo de producción, diga usted, ¿con qué parte de la teoría económica se analiza? Y a uno dice, como es pequeñita empresa, haya microeconomía. Como es una transnacional, entonces una macroeconomía. No, por más que sea grande la empresa, y si hablamos individualmente, siempre será micro. El tamaño no importa cuando analizamos individualmente la empresa, siempre será microeconomía. Pero cuando analizamos en su conjunto, hay macro. Otro ejemplo, mira, atento, para que entiendas. A ver, analicemos el precio del pollo. Ese es algo particular. ¿Qué estamos hablando? Microeconomía. A ver, la inflación. Es otra cosa. Ya no solamente es evaluar el precio del pollo, es evaluar los precios de la canasta básica de consumo. Claro, entonces ahí hablamos a nivel general. Otro ejemplo, mira, atento, microeconomía. Analicemos la producción de la empresa Bata, por ejemplo. No la que produce zapatos, por decir ahí. Entonces, esa es microeconomía. Estoy analizando individualmente a una empresa, su producción. Pero cuando hablo de PBI, PBI es otra cosa. El PBI es la producción de toda nuestra economía. Ahí ya estamos en el campo de la macroeconomía. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿quién aportó las teorías microeconómicas? La escuela neoclásica, cuyo máximo exponente, ¿quién es, muchachos? A ver. Cuyo máximo exponente es la escuela neoclásica. Y es conocido como el máximo representante del análisis microeconómico. ¿Quién será? Claro, Marshall, muy bien, Alfred Marshall, ¿no? Y de la macroeconomía, ¿quién es? Y recuerden que la macroeconomía surge en el contexto, ¿no?, de la Gran Depresión o la crisis del 29, ¿no? Claro, John Maynard Keynes, ¿no? Claro. Muy bien, entonces eso no hay que olvidar. Ahora, ¿qué cosa es en el caso de la política económica? La política económica son las medidas que toma el gobierno. En esencia, es la aplicación de las teorías económicas. ¿Y qué cosa busca el Estado al aplicar a las políticas económicas? Mira, lo que busca es esto, la estabilidad económica. Estabilidad económica. Busca, además de esto, el aspecto del bienestar de su población, o sea, el desarrollo económico y además el crecimiento económico y finalmente la distribución de la riqueza en el país. Y ahora, cada quien, ¿no? Claro, busca el aspecto del fin práctico, correcto. Entonces, ahí es donde ya, pues, cada quien tiene su recetita económica, ¿no? A uno dice, no, yo voy a aplicar un poquito más el aspecto del capitalismo, otro dice, no, a mí me gusta el socialismo. Es como si fuera, pues, un ama de casa, ¿no? Las amas de casa tienen su propia receta para un arroz con pollo, ¿no? Todos quieren hacer el almuerzo, ¿cierto? Todas las mamás ahí tienen su receta, pero exactamente igual no es, pues. Unos le agregan una cosa, otros le agregan otra cosa, y así es también la economía. Claro,
El detalle es que a veces también, pues quien está en la cocina, si no sabe cocinar, por más que le dé la receta, pues te va a salir mal, ¿no? Y también por eso importa quiénes están al frente aplicando esas teorías. ¿A qué economista lo han puesto de ministro de Economía? ¿Quién está tomando las decisiones económicas? Por favor, ¿eh? No solo es poner a cualquiera. Ahora, dentro de esto hay dos medidas importantes, ¿ya? Dos medidas importantes. La política fiscal, la política monetaria. ¿Quién determina la política fiscal? El Ministerio de Economía y Finanzas. En cambio, la política monetaria, el Banco Central de Reserva. Entonces, cuando me dicen, el gobierno está pretendiendo aumentar el valor del IGB, es una medida de política fiscal. Si me hablan de que el Banco Central de Reserva está aumentando la tasa de interés para el crédito, estamos hablando de una política monetaria. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Muy bien, ahora vamos a las necesidades humanas. ¿Qué es la necesidad? Las necesidades humanas, bueno, la necesidad es la carencia, la falta de algo que el hombre experimenta en un momento determinado, ¿no? Cuando no tiene ese algo para atender sus necesidades. También algunos autores dicen, ¿no?, que es una situación de angustia, de dificultad que enfrenta el hombre al no tener ese algo, ¿no? Bien, ahora, existen etapas, clasificaciones y características de las necesidades humanas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las etapas, ahí tenemos, ¿no?, la sensación, el deseo, el esfuerzo, la satisfacción. Clasificación, primaria, secundaria, terciaria, y estas son las características. A ver, veamos un poquito más esto en las siguientes diapositivas. Bien, entonces aquí tenemos proceso para satisfacer cualquier necesidad. Ojo, para cualquier necesidad para satisfacer. Primero es la sensación, ¿cierto? La sensación de carencia, la falta que experimentamos de ese algo, ¿no? Por ejemplo, por ahí una persona, como es en la imagen, ¿no?, está haciendo ejercicio por ahí en un campo libre, en el parque, está ahí haciendo su rutina y llega un momento en que falta agua, ¿no? Entonces está experimentando esa sensación de carencia, de falta de líquido para hidratarse. Bien, ahora, ¿qué viene luego? El deseo. ¿Qué es el deseo? La representación mental, lo que pones en tu mente de ese algo que crees que te va a satisfacer. Bueno, de repente la dama está pensando aquí en su agüita, ¿no?, de San Mateo, San Luis, cielo, no sé, lo que quiere. De repente otra persona dice, no, yo quiero un rehidratante, ¿no?, de sabor sandía, eso me gustaría ahorita tener. Ya cada quien, según sea pues también su aspecto de gusto, preferencia, pone en su mente la imagen de aquello que requiere, de aquello que cree que le va a satisfacer. Luego tenemos el aspecto del esfuerzo físico, ¿no? Es la acción que desarrolla la persona para encontrar lo que está deseando. Entonces, en este caso, en el ejemplo, pues la persona tendrá que desplazarse, ir de repente, ¿no?, a una bodega o prepararse en casa un refresco. Algo se tiene que hacer. Ahora, no necesariamente a veces la misma persona lo hace. Por ejemplo, un bebé, pues él no hace, ¿no?, sino que hay el adulto, ¿no?, papá, mamá, hace el aspecto del esfuerzo. Pero sin esfuerzo, ojo que no hay satisfacción, En cualquier situación de necesidad para ser atendida, tiene que cumplirse esas etapas. Y finalmente ya viene la satisfacción. Ahí es cuando la persona da uso al elemento para atender su necesidad. Y en este caso, ¿no?, ya la persona está tomando la bebida, satisfaciendo con ello su necesidad. Entonces no te olvides, sensación de carencia, deseo, el esfuerzo y la satisfacción. Etapas para satisfacer cualquier necesidad. Muy bien, ahora vamos a la clase de necesidades. Bien, atento. Aquí tenemos necesidades primarias, conocidas también como necesidades vitales, necesidades también le dicen fisiológicas, ¿no? Y estas necesidades, ojo, su característica es que su aspecto de satisfacción es de carácter obligatorio. Sí o sí usted tiene que satisfacer, porque si usted no satisface su necesidad, va a poner en riesgo su vida, va a morir. Entonces, son necesidades obligatorias que tenemos que atender, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la alimentación, claro, imagínate, pues, una persona que no se alimenta, puede ser que no hayas tomado hasta desayuno el día de hoy, ¿no? Pero el almuerzo tiene que estar, ¿no? Ya, todo un día está ahí, por aspectos también, ¿no?, de la práctica religiosa,
hay personas que se declaran en ayuno, ¿no? O por un asunto de tratamiento médico, dice, por favor, paciente, para tu prueba vienes en ayuno, viene usted en ayuno. Eso me dijeron hace tiempo, amigo. Usted venga en ayuno, por favor, para tomarte la muestra de la sangre, porque si no, no sirve de nada el estudio. Y llego a un montón de gente esperando mi turno. Eso era como las 11 de la mañana y todavía no me tomaba la muestra y me moría de hambre. Entonces, claro, y eso que solamente en la mañana, ¿no? Hasta puede ser todo un día de repente, pero 2 días, 3 días, 4 días, no, pues la vida está en peligro. También el vestido, ¿no? La atención de la salud, son necesidades sí o sí que hay que satisfacer, ¿ya? Bien, claro, la atención sí o sí. Ahora, luego tenemos las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias, sí, en salud, ¿no? En salud que te hacen esperar, güey. Es terrible ahí. Necesidades secundarias, conocidas, ojo con esto, conocidas también como necesidades complementarias, conocidas también como necesidades generales, algunos llaman también necesidades sociales. Ojo con esto, ¿ya? Necesidades complementarias, generales, sociales, ¿no? O también dicen necesidades de desarrollo. Bien, son necesidades que a diferencia de la primaria, pues son importantes, ¿no? De todas maneras, este grupo de necesidades. La diferencia con la primaria es que al no satisfacer usted no muere, pero sí es importante porque mejora la calidad de vida de la persona. Entonces, de todas maneras, hay que buscar su satisfacción. Y ahí tenemos como ejemplo el estudiar, ¿no? También, por ejemplo, el de practicar una danza, el escuchar música, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el de asistir a un club deportivo, ¿no? Etc. De repente ahí alguien está inscrito, practica un deporte, también es necesidad secundaria, ¿ya? El deporte también es necesidad secundaria. Entonces, transporte, comunicación, el estudio, necesidad secundaria. Es importante, pero al no satisfacer, no mueres. Luego, terciarias, necesidades que simplemente es el aspecto de satisfacer la vanidad, ¿no? Es decir, el lucirse ante los demás, ¿no? El sentirnos bien ante los demás por lo que tenemos, por lo que poseemos. También se le conoce como necesidades suntuarias, de lujo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Alguien, de repente, una dama dice, bueno, yo quiero un anillo, pero, oye, mi amor, si me vas a dar un anillo que sea, pues, de oro y con piedras preciosas incrustadas ahí. Nada que la bolsita de la canchita que viene, ¿no? Entonces, tienes que ahorrar, hijito, Tienes que ahorrar, Tienes que ahorrar, ¿no? Entonces, claro, de repente te va a pedir eso, ¿no? Claro. Va a ir vanidad, pues, ¿no? O la dama que dice papá, quiero que me compres un abrigo. Hijita, entonces una chompita de gamarra. ¿Qué chompita de gamarra? Por favor, un abrigo de piel quiero yo. Es vanidad, ¿no? Entonces, no hay necesidad de eso, ¿no? Ahora, claro, mire, estaba viendo hace poquito esta de la foca Farfán. Su video estaba contando en su Instagram, por lo que hicieron estaba viendo. Entonces, esta persona, pues, tiene un montón de reloj ahí carísimo, ¿no? Ropa carísima que hoy día se viste. Claro, pero eso cuando ya has logrado satisfacer la demanda de necesidades. Pues. Porque la idea es que cuando atendemos nuestras necesidades, esta es la idea, ojo, hay que tener orden. La primaria sí o sí, es número uno que hay que atender. Luego la secundaria, luego la terciaria. Si tienes el dinero suficiente, así como estos jugadores de fútbol profesionales de alta jerarquía, ¿no? Claro, ya pues cómprate lo mejor de lo mejor, ¿no? Claro, ya Gucci inclusive ya sería un valor menor, ¿no? Porque hay ropa más cara inclusive. Profesor, ¿esos objetos que satisfacen las necesidades terciarias podrían separarse de la ley de la demanda o no? A ver, cuando hablamos de la ley de demanda, dice, ¿no? Que el precio, la cantidad demandada está en relación inversa al precio. En ese caso hablamos de los bienes, claro, tienen que ver ahí con los bienes Veblen, pues. No sé si te acuerdas de eso, Ronald. ¿Qué son los bienes Veblen? Son los bienes exclusivos y por esa exclusividad tiene alto precio, pues. Entonces, claro, ahí no se cumple lo que tú dices, la ley de la demanda. Porque el que tiene recurso, ¿qué dice? Mire este reloj aquí, Citizen. Este reloj, mira ahí, Seiko. ¿Qué es eso de Seiko? Citizen, ¿qué es eso? Yo no lo quiero eso. Pero está barato, compre. ¿Qué voy a comprar eso? Mínimo un Rolex, por favor, Mínimo, mínimo.
Él quiere pues vanillar, ¿no? Claro, ya pues escapa ahí, no cumple ahí lo que tú dices, correcto, no cumple la ley de demanda. Para esa persona, por el nivel económico que tiene. Bien, avanzamos. Características de las necesidades son ilimitadas en número, es decir, esto hay pues, las necesidades son infinitas, ¿no? Satisfacemos una necesidad y aparece otra y otra y como si nunca vamos a terminar de satisfacer. Limitadas en capacidad, nuestro organismo tiene un límite cuando satisfacemos nuestra necesidad. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, al atender la necesidad fisiológica, siempre tiene un límite. Concurrentes, puede presentarse en un mismo momento más de una necesidad. Tengo frío, pero también tengo hambre ahorita, por ejemplo. Las necesidades son complementarias. ¿Qué quiere decir? Que para satisfacer una necesidad principal necesitas satisfacer otra necesidad menor. Necesito almorzar, el alimento que voy a consumir es mi necesidad, pero también necesito plato, necesito cucharas, etc. Las necesidades también pueden ser sustituibles. No hay de repente lo que yo busco, pero puedo reemplazar por otro, ¿no? No hay pan, galleta, tostada, puede ser el reemplazo. Se hacen costumbre, quiere decir que las necesidades también pueden ser producto del hábito, ¿no? De una persona. Por ejemplo, ¿no? Todos los días en el desayuno, café, sí o sí, una necesidad por costumbre. O comer, ¿no? De repente, torta en los cumpleaños, pero torta, de repente, ¿no? 3 leches, siempre, ¿ah? No hay variación, siempre, ya sabe que en esa casa, torta 3 leches, sí o sí en todos los cumpleaños. Costumbre. Varia intensidad. Una misma necesidad puede presentarse con mayor exigencia o menos exigente en cierto tiempo. Por ejemplo, ropa, ¿no? En invierno, pues más abrigo, más exigencia. En verano, menos. Entonces, es la misma necesidad. Todos queremos ropa igual, ¿no? Pero es diferente su intensidad de acuerdo también a la estación del año, ¿no? Entonces, estas son las características. Ahora, la ley de Gosen, no hay que olvidar. ¿Qué dice la ley de Gosen? A medida que se satisface la necesidad, el deseo decrece, el deseo disminuye. ¿Con qué característica con qué parte de las características de las necesidades se relaciona la ley de Gosen? Preguntaron una vez. ¿Qué será? ¿Concurrentes? ¿Son ilimitadas en número? ¿Con qué características de las necesidades humanas se relaciona la ley de Gosen? A ver, lo pongo nuevamente aquí. ¿Con qué característica de aquí? Eso es lo que preguntaron una vez en el examen. Claro, limitadas en capacidad, pues obviamente, ¿no? Reiniciar el equipo, ahora no. Listo. Muy bien, entonces esto, ya avanzamos. Ahora, esta era la parte que hemos visto, las necesidades, pero de lo que es las necesidades humanas. Ahora vamos a los bienes, ¿ya? Y también los servicios. Bien, atento. Aquí tenemos, ¿no? Los bienes, su clasificación, libres, naturales, humanos y bienes económicos también. Lo importante, muchachos. Ojo, esto que piden siempre, diferenciar qué es un bien libre, qué es un bien económico. El bien libre, recuerde, que es el elemento que no ha sido creado por el hombre. No tiene dueño. Además, no tiene también precio. Satisface necesidades, eso sí. Claro, en cambio el bien económico no. El bien económico es escaso, es producido por el hombre, tiene propietario, tiene valor de uso y tiene también valor de cambio, ¿no? Esa es su característica. Entonces, vamos a ver aquí, una vez vamos a la diapositiva porque se nos va el tiempo, ¿ya? Y todo esto vamos a repasar ahorita, y también con respecto a los servicios, ¿ya? Bien, entonces, primero, los bienes. ¿Qué son los bienes? Son todos aquellos elementos de valor. Son todos aquellos elementos de valor que por sus propiedades o características satisfacen las necesidades del hombre. Ojo, repito, son todos aquellos elementos de valor que por sus propiedades o características satisfacen alguna necesidad del ser humano. Esa es la definición de los bienes. Ahora, ¿cómo se da su clasificación? Los bienes económicos. Lo que te decía, los bienes económicos son creados por el hombre. Tienen dueño. Son escasos. Tiene valor de uso y también tiene valor de cambio. Ejemplo, pan, zapatos, computadora, etc. Bienes económicos. Ojo, escasos, producidos por el hombre, ¿ya? No hay que olvidar, tiene valor de uso y valor de cambio. Ahora, veamos a lo que es la clasificación de estos bienes económicos.
¿Listo? Eso es lo más importante que hay que enfatizar. Por la duración, los bienes son fungibles y no fungibles. ¿Cuál es la diferencia? Que el bien fungible utilizamos una sola vez, es de un solo uso. Ejemplo, los alimentos. Te comes este mismo pan y ya no te puedes comer otra vez. En cambio, los no fungibles sí se puede utilizar más de una vez. Ejemplo, este polo que está aquí. Te puedes poner varias veces. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, según la ley, la normatividad que da el Estado, los bienes son muebles, los bienes inmuebles. Facilito, ¿no? Mueble. Puedo llevar de un lugar a otro. Ejemplo, una mesa, una silla, una computadora, etc. Ahora, también existen los bienes semovientes. ¿Por qué semovientes? Porque se mueven por sí solos. Pero el hombre guía su dirección. ¿Ya? Esos son los bienes semovientes. ¿Ya? Pero están dentro en general de los muebles. Ojo. Ahora, en cambio, los inmuebles son aquellos bienes que no podemos trasladar, llevar de un lugar a otro, porque el hacerlo va a implicar su destrucción. Ejemplo, ¿no? Una vivienda, de repente poner un estadio, un edificio, son bienes inmuebles. A los bienes inmuebles también se le llama bienes raíces. Ya ten en cuenta eso. Bien, ahora, por su función, ¿no? De los bienes, ¿cómo está? O también uno dicen por su grado de elaboración. Y aquí tenemos los bienes intermedios y los bienes finales. Los intermedios, falta procesar, falta trabajar, y así como está, de repente algo nos puede satisfacer, por eso a uno le llaman presatisfacientes, pero todavía no está transformado plenamente para darnos toda la satisfacción. Y aquí tenemos, ¿no? La tela, cuero, harina, etc. En general son los insumos, ¿no? Que tenemos en la economía. En el caso de los bienes finales, no, ya están plenamente transformados, plenamente ya procesados y está listo para ser utilizado. Si hablamos de tela como bien intermedio, bien final, pues será un pantalón, una camisa. Intermedio, cuero, bien final, serán los zapatos. Harina, bien intermedio, bien final, un pan. ¿No? Entonces hay diferencias por el aspecto de su función o grado de elaboración también que se dice. Ahora, por el uso que hacemos de los bienes, bienes de consumo, bienes de capital. El de consumo es aquel bien que va con esto el hombre satisfacer directamente su necesidad. No lo va a destinar para crear ninguna riqueza. Ejemplo, una lata de esta bebida de gaseosa. En cambio, el bien de capital se utiliza como medio de producción, se utiliza para crear otros bienes. ¿Sí? Por ahí de repente un tractor, una lámpara, un pico, el martillo del carpintero, etc. Ahora, ten en cuenta, pero respecto a las herramientas, depende también del contexto, porque si hablamos de martillo en tu casa, donde papá utiliza para reparar algunos asuntos del hogar, ¿cierto? Eso no es un bien de capital, por solo hecho de ser herramienta. En tu casa el martillo será un bien de consumo, pero el martillo en la carpintería, bien de capital, date cuenta. No es igual, ¿no? Un serrucho igual, ¿no? Entonces, ojo, depende a dónde va destinado. Una vez preguntaron así, ¿no? Las pelotas, ¿no? Que tiene un niño con el cual sale al parque a jugar con sus amiguitos, etc. ¿Bien de qué? De consumo. Luego dice, no, una persona dice, no, ha instalado, dice, en un local, una cancha sintética, en el cual dice, no, alquila por horas y entrega las pelotas para que también realicen el juego a quienes lo alquilan. Y esa pelota, ¿cómo es para este señor? Date cuenta, ¿no? En este caso es de capital, pues, porque está involucrado para crear riqueza. Ten en cuenta eso. Por eso, crea riqueza, bien de capital. ¿No? Simplemente para el uso, bien de consumo. Ahora, puede ser que también sea de consumo y de capital a la misma vez, ¿ah? Esa pregunta que hicieron hace tiempo no fue en la UNI, fue en la San Marcos que dijo así. Un joven, dice, universitario, tiene su computadora que recientemente se ha comprado, ¿no? Y vive cerca de la universidad, dice, ¿no? Luego dice, los fines, utiliza su computadora para cumplir sus, exigencias académicas, pero los fines de semana realiza tipeo escolar, el cual le genera un ingreso para, dice, no atender a unas necesidades de lo que es la universidad. Diga usted por el uso, ¿cómo es la computadora del muchacho, del joven? Fácil, de consumo y de capital. De consumo porque lo utiliza para hacer su estudio, su trabajo en la universidad.
y de capital porque el fin de semana se tipeó con ello y cobra por eso y le genera un ingreso, o sea, bien de capital también. Por eso hay que entender cómo nos preguntan para responder, por favor, con eso. Tener en cuenta eso, ¿ah? Bien, ahora, por naturaleza, bienes son materiales y inmateriales. Los materiales tienen cuerpo, tienen masa, son perceptibles por el tacto. Ejemplo, un lapicero, una mesa, una silla, etc. En cambio, los intangibles no tienen masa, no tienen cuerpo, pero sí existe. Ejemplo, ¿no? El aspecto de las fórmulas químicas. Por ejemplo, la fórmula de estas vacunas que hoy día pues, se administran, ¿no? A nivel mundial. Vas a decir que no tiene valor, no tiene ninguna situación de valorización. Tiene un valor económico. ¿Ah? Entonces, pues, no es que cualquiera va y pide ahí la fórmula gratis, no. Tiene el aspecto de ser considerado como un bien, a pesar que pues, es algo intangible, ¿no? No vayas a pensar que los bienes todos son tangibles. Hay también intangibles. Claro que la mayoría todos son tangibles. Mejor dicho, la mayoría, casi pues más del 90%, todos son, en ese caso, tangibles. Pero hay de todas maneras algunos, como estos casos, que no tienen materia. Ten en cuenta eso. Ahora, en el caso de la relación, por la relación los bienes, ¿cómo se clasifican? Bienes complementarios, bienes sustitutos. A los bienes complementarios también se le llama conexos, demanda conjunta. Al sustituto también se le llama bienes sucedáneos. Por ejemplo, dice, ¿no? En ese comercial de leche, por ejemplo, en Fagro, dice, no es sucedáneo, dice, de la leche materna. Dice, no es sustituto, te está diciendo. Pues, ¿ah? Y también se dice bienes que tienen demanda rival a los bienes sustitutos. Bienes complementarios, uno necesita del otro. Cepillo y pasta dental. Independientemente, no podrá atender la persona adecuadamente su necesidad si lo utiliza individualmente. Necesita de los dos. ¿Ah? Ahora, no solamente puede ser dos, ¿ah? Puede ser 3, 4 inclusive. Ahora, en el caso de los bienes sustitutos, uno reemplaza al otro. No hay pescado, me voy por la carne de pollo o la carne roja, ¿no? Ya cada quien, según también la que encuentra sus sustituciones, ¿no? Ahora, no todos los bienes también tienen sustituciones, ¿ah? Ojo, ten en cuenta. Hay bienes, pues, que son únicos, ¿no? Y que no tienen reemplazo. Y solamente nos queda comprar eso nada más, pues, ¿no? Bien, entonces, esto es según su relación, ¿no? Sustitutos y complementarios. Ahora, por la renta, por los ingresos que tiene la persona, bienes inferiores, superiores y bienes normales. Atento con esto. Mire, ¿qué es el bien inferior? Es aquel bien que se deja de consumir cuando tienes más ingresos. Ejemplo, la margarina, la grasa, que es pues ya lo último de lo último dentro de la industria de los lácteos. ¿Ya? La grasa de bajo valor. Entonces, esto, una barra, te preguntas en la bodega, ¿cuánto está? Pues está, creo que $1.50, por ahí está una barrita, ¿no? Barata. Pero, claro, cuando tenemos más ingresos, ya no queremos eso, pues, porque ahora ya queremos otros bienes de mayor valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos por el caso de la mantequilla, ¿no? Entonces, la mantequilla será, pues, ya un bien de mayor valor y solo se accede cuando tenemos más ingresos. Por eso dice, los bienes superiores son bienes que se compra cuando se tiene más ingresos. La mantequilla sería el ejemplo de un bien superior y el inferior, el caso de la margarina, ¿no? Una barra de mantequilla está creo que más de 10 soles, ¿no? Claro, 10 soles, 10, 11 soles. Esa mantequilla plusa, por ejemplo. Mantequilla plus está algo de 13 soles. Entonces ya pues mayor valor, ¿no? Entonces, tengo más ingresos, ya prefiero esto. Entonces, ten en cuenta esto, ¿ah? El inferior, lo que dejo de comprar cuando tengo más ingresos. El superior, lo que ahora compro porque tengo más ingresos. El normal es aquel que tiene comportamiento de compra en relación directa a los ingresos. Aumenta mi ingreso, aumenta también la compra del bien normal. Disminuye mi ingreso, disminuye también su compra. Ejemplo, la ropa. Más ingreso, no compramos más ropa. Menos ingreso, menos frecuencia de compra de la ropa. ¿Ah? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, esto también tiene explicaciones con elasticidades, ¿ah? Que más adelante se hará. Ahora, los servicios, a diferencia de los bienes, ojo, son actividades. No son elementos, son actividades que desarrolla el hombre
para atender la necesidad de otro. Esos son los servicios. ¿Ah? Ahora veamos cómo se clasifican estos servicios. De acuerdo, ¿quién lo entrega? ¿Quién lo otorga? El servicio puede ser público o puede ser privado. Público cuando te lo otorga, te lo brinda el Estado. Ejemplo, los colegios nacionales, ¿no? Tu estudio en la uni que tú vas a hacer ahí en el futuro, tú vas a recibir un servicio público, un servicio por parte del Estado. Ahora, en el caso del privado, cuando nos da un particular, pues, ¿no? Por ejemplo, servicio de comunicación de la empresa Movistar, o estudiar de repente en la universidad, pues, del Pacífico, etc., ¿no? Servicio privado. Ahora, de acuerdo a quién lo recepciona, quién lo recibe, puede ser personal o también llamado individual y el otro puede ser colectivo. ¿Cuándo es personal? Cuando el servicio se entrega a una sola persona. Ejemplo, la atención odontológica, paciente por paciente, ¿no? El beneficio es para la paciente, solo para ella. Esta atención le brinda solamente a ella. Ahora, en el caso de colectivo, cuando a la misma vez varias personas reciben el servicio. Ejemplo, el transporte en el metropolitano. Ejemplo, ¿no? Esta enseñanza que hace la institución Trilce en este momento. El servicio que se está brindando es de carácter colectivo. No es que cada estudiante es atendido por un profesor, no es así. Colectivo. ¿Ya? Muy bien, muchachos, entonces, hasta ahí nuestra parte teórica. Ahora nos vamos con las respuestas a las preguntas de inmediato, ¿ya? Entonces, déjame un ratito abrir el archivo para compartirles el material. Entonces, un ratito, aquí lo tengo. A ver, rapidito vamos a hacer esto. Compartir la pantalla nuevamente, ya está. Entonces, tenemos aquí. Ahora sí. Listo, voy a agrandar esto, por favor. Listo, muy bien. Ahora, veamos aquí. A ver, vamos a poner su colorcito. Ya, dame la respuesta a la primera. Dice, el problema económico plantea una dicotomía basada en, que me dicen ustedes, la de necesidades ilimitadas, recursos limitados. Perfecto, es la respuesta, muchachos. Muy bien. Vamos con la 2. La ciencia económica se preocupa fundamentalmente de ¿qué? ¿De qué se ocupa? A ver, hacer dinero, evaluar, utilizar de la mejor manera los recursos de la sociedad. Perfecto, esa es la respuesta correcta. La 3, es considerado el exponente más prominente de la microeconomía. ¿Quién era? Claro, Alfred Marshall. Muy bien, muchachos. La número 4, vamos con la 4, a ver qué dicen con la 4. Ponle el número ahí para saber que me están contestando esa pregunta, ¿ya? Porque si no, la 4 la A. Y a ver, dice, conjunto de bienes y servicios a los cuales es necesario renunciar, costo-oportunidad, ¿correcto? Muy bien. ¿Listo? Sí, mejor así con el número para saber qué me están contestando. El precursor de la aplicación del método matemático a la economía, el método matemático y estadístico también. ¿Quién será? Adam Smith, a ver, Carlo Marx, William Petty, Alfred Marshall. ¿Es Alfred Marshall el método matemático? Claro, ¿no? Con el método matemático. Las matemáticas aparece con el señor Alfred Marshall, pues la microeconomía viene con ellos, ¿ya? 6. La ciencia económica, la estadística sí es con William Petty, ojo. La ciencia económica para su mejor estudio y comprensión se divide en ¿qué? A ver, rápido. La C y la D, economía positiva y economía normativa. Muy bien, muchachos, están muy bien. Pregunta número 7. A ver, ¿qué ponemos ahí? Dice, respecto a la ciencia económica, marque verdadero o falso, dice, ¿no? A ver, etimológicamente deriva de dos voces griegas, sí, oikosinomos, acuérdate, ¿no? Que eso es verdadero. Luego dice, se dice que es ciencia social porque tiene relación con el hombre y con la biología. ¿Cómo que con la biología? Falso. Luego, fundamentalmente busca producir bienes escasos con recursos alternativos. Claro, producimos bienes escasos. Los bienes económicos son bienes escasos. Eso es verdadero. La teoría socialista o marxista se basa en una economía planificada, correcto, donde el Estado interviene. Entonces, es verdadero, falso, verdadero, verdadero. La clave la C. Muy bien. Listo, y ya está. La 8. Es aquel método que agrupa numérica y con gráficos, facilito, ¿no? Dice, hechos económicos, sociales, comparándolos para averiguar sus variaciones, su causa, etc. ¿Cuál es? En este caso, ¿cuál será? ¿Matemático? No, porque habla de gráficos, ¿ah? Habla de gráficos. Básicamente tiene que ver con el método estadístico. No, y la estadística sí o sí, la gráfica, la barrita, los histogramas, por ejemplo, ¿no? La política económica trata sobre ¿qué? A ver, ¿qué trata la política económica? Competitividad de las empresas, influencia en la economía, la intervención del Estado en la economía específicamente. Claro, en este caso por parte del Poder Ejecutivo, ¿no?
Son aquellas necesidades importantes por tener un carácter social, cultural, psicológico. Algunas son prescindibles, pero sin embargo mejora, ¿qué cosa? La calidad, dice, ¿no? Claro, necesidades secundarias. 11. La coincidencia en la aparición de las necesidades determina que se... A ver, ¿cómo es cuando aparecen dos necesidades a la misma vez? Claro, concurrentes. Muy bien, Diego. 12. Una necesidad se presenta en varios momentos con mayor o menor urgencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Varia intensidad. Muy bien, perfecto. 13. Para poner en funcionamiento una computadora se requiere tener antivirus, programas, energía. Lo anterior hace referencia a que las necesidades son complementarias. Muy bien. A ver, las interrogantes de la economía lo constituyen. ¿Cuáles son las interrogantes? El qué producir, cómo producir, para quién producir, ¿no? La respuesta es la 14, la A. Perfecto, muy bien su respuesta ahí. 15. No es considerado una característica de los bienes económicos. No es característica del bien económico. A, dice, ¿posee valor de uso? Sí. ¿Qué me dicen ustedes? La 15, la C. A ver, dice, no tiene valor de cambio. ¿Cómo? Claro, obviamente que sí tiene valor de cambio, ¿no? Claro, se puede comprar o vender. Los bienes de disfrute también son conocidos como bienes de consumo. Perfecto. Considerando su aspecto legal, los aviones, trenes, barcos actualmente, ¿cómo se consideran? Ojo, los bienes muebles. ¿Por qué dice actualmente? Porque antes se les decía que eran bienes inmuebles. Ojo, antes. Ahora no, simplemente muebles. Los bienes se clasifican en intermedios finales atendiendo la 18. ¿Qué pongo? Atendiendo la función o su grado de elaboración. Ten en cuenta eso. Perfecto. Siguiente. Luego dice, 19, son aquellas actividades económicas que organiza y administra la empresa privada. ¿Cómo será eso? La 19, la D. Claro, facilito. Las familias con menores ingresos destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a cubrir gastos de alimentación. Te lo mencioné. ¿Cómo se llamaba la ley? Claro, la ley de Engel, ¿no? Claro, muy bien. El sistema económico que se basa en la propiedad privada sobre los medios de la producción que produce en función de las ganancias del mercado de libre competencia. ¿Cómo es? Es el caso del capitalismo, ¿no? Su fase superior, el aspecto del imperialismo, ¿no? Acuérdate, la fase superior del capitalismo. El socialismo, su fase superior es el comunismo, ¿no? 21, aquí sí vas a caer, ¿ah? A ver. El Foro Económico Asia-Pacífico, conocido como la PEC, es el mecanismo de concertación intergubernamental, dice, más importante y dinámico del mundo. Pues las 21 economías, países no, economías. ¿Sabe por qué? Porque está Hong Kong también, ¿no? Perdón, Taiwán. Y Taiwán no es un país, pues, ¿no? Y está dentro de ese foro, que el país va a ser sede en su reunión este año. Bien, considerando el libro de Génesis, la Biblia, muchachos, hay que leer, ¿ah? Dice, como Adán, Eva vivían en el paraíso terrenal. ¿Cómo dice, considerando esto, cómo vivía Adán y Eva? A ver, ¿cómo vivían Adán y Eva? Tomando en cuenta esto, solo tenía sentido la demanda, pero no la oferta. Dice, el precio de los bienes era cero. Claro, no había ni un precio, pues. ¿Qué precio había ahí? No había ni un precio. Ahorita te voy a hacer una pregunta de la Biblia también para que me respondas, ¿ya? Dice, el año 2016 ha sido considerado por el gobierno con el nombre, el 2016. Eso era el aspecto de la búsqueda de la atención al buen ciudadano, algo por ahí, la lucha de la dedicación, fortalecimiento de la productividad responsable, el encuentro de los mundos, año de conciliación del mar de grado. El año, mira, lo más importante es el año de este año. ¿Cuál es el nombre de este año? 2022. 2022 es el fortalecimiento de la soberanía nacional. Ese es el año que usted debe recordar, ¿ya? El año 2016, además no recuerdo, es el aspecto del año del buen servicio ciudadano, pero no lo encuentro aquí, la verdad. Lucha contra la erradicación de la pobreza, año de la diversificación productiva, fortalecimiento, año de la industria responsable, el encuentro de los mundos, la verdad, no, más que nada, no me acuerdo exactamente la data, soy sincero, ¿ya? Pero el año de ahora, 2022, ten en cuenta, año del fortalecimiento de la soberanía nacional, eso lo ha puesto este gobierno, ¿no? El proyecto cuprífero Tía María Aso, ¿no? Dice, se encuentra relacionado con la empresa. Bueno, este proyecto que no se concretó, pues, ¿no? Que justamente el gobierno de Ollantumala dijo, Tía María no va, ¿no? ¿Qué empresa tenía que ver ahí? Sounder, ¿no? Es la B la respuesta. Ay, ¿qué puso aquí? La B. ¿Listo? Ya está. A ver, para una pregunta final, ya para irme, ¿ah? Atento. La pregunta de la Biblia dice así. José era una persona que interpretaba los sueños.
cuando se acercó al faraón, el faraón le dijo, ¿no? José, tengo este sueño, nadie me lo ha interpretado. Del río Nilo salían 7 vacas gordas. Luego de eso, salieron las 7 vacas flacas que hasta se lo comieron a las vacas gordas. Y José le interpreta el sueño. A ver, ¿qué política económica estaba indicando que va a aplicar, que debe aplicar el gobierno para enfrentar lo que se le venía? ¿Cómo era eso? Política, ¿qué será? Anticíclica, contracíclica. ¿Qué cosa era eso? ¿Qué le estaba diciendo a él? Era una política contracíclica. Revísalo esto. Ojo, lo que dijo José, lo que tiene que hacer es política contracíclica. Revíselo ahí, qué cosa es política contracíclica, ¿ya? Que eso ocurre cuando se toma medidas cuando se va a enfrentar una crisis económica. Es hacer todo lo contrario a lo que viene ocurriendo en la economía. Cuando hay prosperidad hay que ahorrar, ¿ya? Hay que ahorrar. Y cuando hay situación de escasez hay que más bien por parte del Estado poner los recursos en favor de la economía. ¿Ya? Muy bien. Jóvenes, gracias. Ha sido un gusto. Nos vemos.